gastos personales que puedes meter en tu declaración anual en este 2022 y así obtener un saldo a favor, el cual el SAT me va a depositar en mi cuenta bancaria. Amigos de Contador Paso por Paso, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida y en esta ocasión vamos a tocar un tema que es desconocido por mucha gente, por muchas personas que están trabajando, muchas personas que tienen un negocio y que están dados de alta en Hacienda y que presentan sus declaraciones y que no saben que pueden hacer una planeación durante todo el año y que esos gastos que van a efectuar los pueden meter cuando presentan su declaración anual y así obtener un saldo a favor de impuestos sobre la renta, que es el impuesto que pagamos. Para empezar, te voy a decir que hay un resumen de todo lo que yo gano, de todo lo que me quitan, lo que gasto, el impuesto sobre la renta que yo pago. Ese resumen que se presenta del día 1 al 30 de abril, que es el último día ya para mandarla, ahí ese resumen se llama Declaración Anual de las Personas Físicas. Hay declaraciones que se presentan en marzo, las personas morales, las empresas declaran en marzo. Nosotros, personas físicas, vamos a declarar en el mes de abril. Es del 1 al 30. ¿Cómo se declara? Pues a través de la página del SAT, con tu RFC, con tu contraseña o con tu firma electrónica. Ahí es en donde vamos a ingresar y vamos a presentar la declaración anual. Y en esta declaración anual ya van a venir precargadas todos los gastos personales, las deducciones personales, así son conocidas, ya van a venir precargados y si los pagamos de una manera correcta que te voy a explicar en este video, van a ser deducible de impuestos y te van a hacer una devolución 15 días, 20 días máximo, te lo va a depositar el SAT en el mes de mayo a tu cuenta bancaria. Si lo presenta los primeros días de abril, en el mismo abril te van a hacer tu devolución de impuestos. Pero, pues como te comentaba, muchas personas desconocen este tema. Hacienda, el SAT, como nosotros le decimos, la autoridad fiscal, nos clasifica a las personas dependiendo a lo que nos dediquemos. Nos clasifica en algo que se llama régimen. Las personas que trabajamos para un patrón, que recibimos un sueldo, ya sea que trabajemos para el gobierno, es nuestro patrón y recibimos un sueldo y nos dan un recibo de nómina, o trabajamos para un patrón del sector privado y nos pagan un sueldo, te vuelvo a repetir, firmamos un recibo de nómina o nos lo mandan a nuestro correo electrónico. Somos conocidos como personas que trabajamos por sueldos y salarios y el SAT así nos clasifica, régimen de sueldos y salarios. Hay personas que se dedican a rentar sus casas. A ellos el SAT los clasifica como personas físicas del régimen de arrendamiento. Rentan algo, una casa, una accesoria, una bodega, algo de su propiedad, lo rentan. Hay personas que tienen un negocio que es mucho más grande, que venden más cantidad, pero son personas físicas y ellos están en el régimen de actividades empresariales. Hay personas que trabajan por su cuenta, abogados, contadores, médicos, enfermeras y estos psicólogos, nutriólogos, y estas personas están en un régimen que se llama actividades profesionales. Entonces, estas personas, todas estas personas que te menciono, están obligadas a presentar su declaración anual. Y si estas personas conocieran este tema, que ahora ya lo van a conocer, van a hacer una planeación durante todo el año, van a estar efectuando ese tipo de gastos personales, deducciones personales, gastos para su persona, para su familia, y los van a poder meter en su declaración anual. Entonces van a obtener un saldo a favor y el SAT se los va a depositar en sus cuentas bancarias. Va a haber personas que me digan, oye, yo tengo una tienda, soy del extinto ya régimen de incorporación fiscal, que ya está erogado. Todavía hay algunas personas que están en este régimen porque la ley, bueno, así se los permite, así se los permitieron para estas reformas fiscales del 2022. Dentro de ellas hay personas que todavía pueden tributar en el RIF, pero ya hasta que se les terminen sus 10 años, su periodo de gracia de 10 años, pero ellos son pagos definitivos, cada 2 meses pagaban sus impuestos. Para el régimen de incorporación fiscal no existe la obligación de presentar declaración anual. Ahora aparece un nuevo régimen simplificado de confianza, el cual sí va a haber una declaración anual, pero ahí, bueno, hay un tema muy especial que
para que vamos a ver muchísimo más adelante, meses más adelante, cuando ya llegue la declaración anual, las personas dicen, oye, yo voy a poder meter deducciones personales. De antemano yo te podría decir que ahorita no, porque la ley del impuesto sobre la renta dice que para estas personas, pues no pueden meter deducciones, al menos que más adelante haya alguna modificación, pero por el momento no van a servir las deducciones personales para los del reciclo, porque pues su impuesto sobre la renta es un pago definitivo. Ellos pagan un ISR muy, muy bajo y ¿qué es lo que pasa? Pues no tienen derecho a meter deducciones. Y bueno, regresando al tema, la mayoría de las personas pues trabajamos para un patrón. Y dices, bueno, ¿y qué pasa? ¿Puedo presentar mi declaración anual? ¿Estoy obligado a presentar mi declaración anual? Porque esa es una de las preguntas más comunes que recibimos. ¿Estoy obligado a presentar mi declaración anual si soy un trabajador? Tengo 18 años, 19, 20, 21, la edad que tengas, y trabajo para alguien que me paga mediante nómina, me da IMSS, tengo prestaciones. ¿Estoy obligado a presentar mi declaración anual? Y bueno, aquí te comento, ¿obligados? Sí, hay unas personas que están obligadas. ¿Quiénes son? Son las personas que estaban trabajando y que de repente ya se salieron. Dejaron de recibir la cantidad, el ingreso por parte de su patrón, renunciaron y estas personas están obligadas a presentar su declaración anual. Si te saliste de trabajar, nadie lo hace, ¿verdad? Pero es la ley del impuesto sobre la renta así lo marca, estás obligado. Si yo aparte de que trabajo, tengo una tienda, una papelería, tengo otro ingreso, recibo dinero de dos fuentes, de un patrón, y aparte tengo otro negocio, ese negocio, estoy pagando impuestos por ese negocio, tal vez es el RIF, el reciclo, honorarios, actividad empresarial, también estoy obligado a presentar mi declaración. ¿Por qué? Porque tengo dos ingresos distintos. Si trabajo para dos patrones, es lo mismo, estoy recibiendo dinero de dos fuentes, de dos patrones, y tengo la obligación de presentar mi declaración anual. Si tengo salarios provenientes del extranjero, de igual manera, o si tengo ingresos por jubilación, indemnizaciones y rebasan 400,000 pesos al año, también estoy obligado. Pero si no estoy obligado porque no gano más de 400,000 pesos, pero yo hice mi planeación y tengo gastos, tengo deducciones personales, también puedo optar por presentar mi declaración porque sé que me van a devolver. Sé que me van a regresar ese dinero en mi cuenta bancaria. No gano más de 400,000 pesos al año, no tengo dos ingresos, no tengo más patrones, nada más trabajo para uno solo, pero quiero hacer mi declaración para ver si tengo ese saldo a favor. Y bueno, no todas las declaraciones, esto es otra de las dudas, una de las preguntas que comúnmente me hacen. Todas las personas en su mayoría piensan que las declaraciones en el mes de abril les van a arrojar un saldo a favor. No todas las declaraciones te van a arrojar un saldo a favor. Puede ser un saldo a pagar. En vez de que te devuelva la autoridad, tú le vas a tener que pagar al SAT. ¿De qué depende esto? ¿Qué es el impuesto que me devuelven? Yo, trabajador, el contador de la empresa, el contador de mi patrón, él tiene la obligación, este patrón tiene la obligación de que me calculen mi impuesto sobre la renta, y cuando me dan mi recibo de nómina, del lado derecho en las deducciones viene ahí un concepto que dice ISR o ISPT, ¿no? Así decía antes, ahora dice ISR. ¿Y qué es lo que pasa? Esa es la cantidad que me están quitando de impuestos sobre la renta por los ingresos que yo estoy ganando. Si el contador hace mal el cálculo y me retiene de más, entonces a mí me van a devolver impuestos sobre la renta, porque durante el año yo estuve pagando de más. Y esa cantidad que se pagó de más me la van a devolver en mi anual. Pero sin embargo, el contador me calculó mal, me calculó de menos, en mi declaración anual me va a salir un impuesto sobre la renta a pagar. Porque precisamente la declaración anual es el resumen de todo lo que yo gané, de todo lo que yo le pagué de impuestos sobre la renta a Hacienda, al SAT,
Y si el SAT dice, tú me debiste haber pagado 5,000 pesos, pero el contador te fue quitando poco a poco y llegó a 4,500, entonces todavía me debes 500 pesos. Así que no todas las declaraciones arrojan un impuesto sobre la renta a favor. Hay que checar esa parte, ¿no? Muchas veces hasta nos enojamos con el contador porque no me salió un impuesto a mi favor. Entonces, en resumen, te puedo decir que hemos aprendido hasta el momento que la declaración anual se presenta del 1 al 30 de abril de cada año para personas físicas, que en esa declaración puede arrojar un saldo a favor o un saldo a pagar, y que de esto depende de cómo me fueron haciendo las retenciones mes a mes, cada que yo cobraba. Ahora bien, en esa declaración yo puedo meter gastos, yo puedo meter esas facturas que se llaman deducciones personales. Y la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 151 me dice que yo puedo meter hasta el equivalente a 5 UMAS. La UMA es la unidad de medida y actualización que la publica el INEGI en su página del INEGI. Ahí viene el valor de la UMA. Y esas 5 UMAS elevadas al año, el valor de la UMA por 365 desde el año, me va a dar para este 2022 175.505.40, para 2021 163.467, va aumentando el valor de la UMA cada año. Entonces, aquí te dejo un ejemplo, porque te dice el artículo 151, solamente vas a poder meter gastos, meter deducciones personales hasta 5 veces la UMA elevada al año, o sea, hasta 175.505. Pero no puedes rebasar de esa cantidad y tampoco puedes rebasar del 15% de lo que tú hayas ganado. Entonces, las 5 UMAS para 2022 son 175.505.40, para la declaración anual del 2021 163.467. Yo no puedo rebasar más de 163.467 porque esa es la declaración anual que vamos a presentar, la del 2021. Entonces yo tengo ingresos de 280,000 en el 2021 y el 15% son 42,000. Yo no puedo meter más de 42,000. Si yo hubiera tenido 2 millones de ingresos, le saco el 15% a esos 2 millones. Y esos 300,000 pesos, yo podría decir, puedo meter el 15% de mis ingresos, 300,000 pesos. No, te dice que no rebase el 15 o que no rebase la UMA. Que no rebase 163.467. No podría meter los 300,000, solamente podría meter hasta 163,000. Es el tope. El tope es hasta 163,000. Y el 15% de tus ingresos. Ese es el tope. Aquí el 15 son 42,000. No puedes meter más de 42,000. Oye, pero la UMA dice que 163. Sí, pero que no rebase el 15% de tus ingresos y que tampoco rebase la UMA. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque hay personas que me dicen, es que yo tengo 80,000 pesos de deducciones personales en este año. Tan solo mi factura, mi CFDI de mi póliza de gastos de seguros médicos mayores, pues me costó 50,000. Pero si tus ingresos fueron de 280,000 en este ejemplo, pues de esos 50,000 solamente vas a poder meter 42,000. Como máximo. En total, de todas las deducciones personales que te voy a enseñar. Muchas pueden quedar fuera. ¿Por qué? Porque hay un tope. A la autoridad no le conviene que tú metas muchas deducciones personales porque te estaría dando una devolución de impuestos sobre la renta mucho más alta. Entonces no le conviene. Dice, las deducciones personales, estos gastos se llaman personales porque van a ser para mí, para mi cónyuge, para mi concubino o concubina, para mis padres, para mis abuelos, para mis hijos, para mis nietos, en orden descendente
en línea recta, descendente o ascendente. ¿Quién está arriba de mí? Mi padre, mis abuelos. ¿Quién está abajo? Mis hijos. ¿Quién está a mi lado? Mi concubino o mi cónyuge. Otra de las dudas, ¿qué es un cónyuge? ¿Qué es un concubino? Cónyuge es la persona con la que fuiste al registro civil y te casaste. Esa persona es tu cónyuge. Y la persona con la que tú vives, pero nunca te has casado ni por lo civil, porque aquí lo religioso no entra. Hay muchas religiones, te puedes casar por la religión que tú quieras, pero no porque estés casado por la iglesia o por la religión que tú estés predicando, quiere decir que sea tu cónyuge. Aquí, en base a las leyes, si tú te casas por la ley de lo civil, entonces ya se reconoce como cónyuge. Si estás viviendo en unión libre, como decimos, es tu concubino o tu concubina. Si estos gastos los efectúas para estas personas, los puedes hacer deducibles, pueden entrar en tu declaración anual, pero también es muy importante que estos gastos, y eso lo tienes que tener muy en cuenta, no se paguen en efectivo. Ninguno. ¿Por qué? Porque cualquiera lo podría pagar y pedir factura a tu nombre. Entonces Hacienda dice, te los voy a recibir, los voy a hacer deducibles, pero págalos tú. ¿Y cómo puedo saber que el contribuyente los paga? Pues que lo pague de su cuenta bancaria. ¿Y la cuenta bancaria qué trae? Trae cheques, trae transferencias, trae tarjeta de crédito, de débito, monederos electrónicos. Entonces, esa es la manera de que el SAT sepa que tú estás pagando realmente esa deducción personal y que la vas a meter en tu declaración anual. Y sobre todo, ya que la hayas pagado por esos medios, tienes la obligación de pedir un CFDI, una factura, como tú le dices, porque ahora ya no se llaman factura, ya se llaman CFDI, comprobante fiscal digital por internet, tipo factura. La renta, comprobante fiscal digital por internet, tipo recibo de arrendamiento. El pago al contador, al pago al médico, al dentista, al psicólogo, CFDI, tipo recibo de honorarios. Entonces, dos requisitos: pedir CFDI y pagarlo por un medio que no sea el efectivo. Aquí te dejo cómo lo puedes pagar: tarjeta de crédito, débito, cheque, nominativo, tarjeta de servicios, monedero electrónico, transferencia electrónica, que sea de la cuenta del contribuyente. Porque también hemos encontrado clientes que llegan con la factura de los honorarios del médico, que llegan con gastos, deducciones personales, y dicen, la pagué con tarjeta, contador, pero la pagué con la tarjeta de mi esposa. Y no, evidentemente, pues la esposa lo va a hacer deducible porque lo pagó la esposa con su tarjeta. Aquí la factura y el pago tienen que ser del contribuyente, de la cuenta del contribuyente, y la factura venir a nombre del contribuyente. Y si tú, cuando te metes a tu declaración anual, ahora que te metes a tu declaración anual, vas a ver un apartado que dice deducciones personales, y así como te muestro esta imagen la bajé directamente de la declaración anual de este 2022, y aquí está el tipo de deducciones de esos gastos personales que te estoy hablando que tú puedes meter. Yo puedo pedirle mi factura al médico, al dentista, al psicólogo, al nutriólogo. Yo les puedo pedir ese recibo de honorarios profesionales, un CFDI, una factura, así como tú la conozcas. Y si yo se la pago con tarjeta, no, que no tiene terminal, con transferencia, con cheque, y él me emite un CFDI, lo voy a poder meter en mi declaración anual. Pero si no me lo emite, porque sabemos que hay muchas personas que no se inscriben en Hacienda con tal de no pagar impuestos.
Y piensan que no les va a pasar nada porque pues no me inscribo en Hacienda, pero no estoy inscrito ante el SAT. Pero ¿qué es lo que pasa? Estás manejando dinero en tus cuentas bancarias y la autoridad pues te puede congelar esas cuentas. Hacienda te las puede congelar. Va a decir el SAT, ¿sabes qué? Banco, congélale la cuenta porque está recibiendo dinero y ni siquiera está dado de alta en Hacienda. Ni siquiera está dado de alta en el SAT. Ni siquiera lo tengo registrado. No me paga impuestos, pero maneja dinero en su cuenta personal. Congélale la cuenta y que te demuestre de dónde proviene ese dinero. Y si quiere que se la descongeles, pues que pague impuestos. Y entonces aquí viene esta tablita, aquí vienen todas las imágenes tal y como te van a aparecer en tu declaración anual. Gastos médicos por incapacidad, discapacidad, gastos funerales, donativos, intereses reales pagados por créditos hipotecarios, aportaciones a la cuenta personal para el retiro, primas por seguros de gastos médicos mayores, transporte escolar de mis hijos, depósitos en cuentas especiales para el ahorro, colegiaturas. Este tipo de gastos yo lo voy a poder facturar, meterlo en mi declaración y obtener un saldo a favor de impuestos sobre la renta. Y si es un saldo a pagar, pues con esto le bajas y hasta le puedes dar la vuelta. Y vamos a comenzar rápidamente cuáles son este tipo de gastos que yo puedo meter. Y recordemos que la ley del impuesto sobre la renta, porque todo lo que el SAT hace, nos pide, nos exige, no es algo que se lo inventó o algo que salió en algún medio y nos dijo, ahora le van a hacer así. No, todo viene fundamentado en las leyes mexicanas. Tenemos muchas leyes y entre esas leyes tenemos la ley del impuesto sobre la renta, que es el impuesto que pagamos por el dinero que nos ganamos. Y en el artículo 151 de esta ley nos dice que nosotros podemos considerar como una deducción personal cuando nosotros le paguemos al médico sus honorarios, al dentista, al psicólogo, al nutriólogo, que estas personas pues deben de contar con título profesional expedido por la SEP y que cuando yo vaya con ellos, yo estoy en mi derecho de exigirles un comprobante y no van a sacar un comprobante llenado a pluma ni un recibo de la papelería. Tiene que ser un comprobante fiscal digital por internet, un CFDI, una factura fiscal. Y yo les voy a pagar sus honorarios. El nutriólogo y el psicólogo, ellos se tienen que ir a registrar ante el SAT, así como el médico y el dentista. Tienen que registrarse ante el SAT y me tienen que emitir un comprobante y que paguen sus impuestos. Pero no les puedo pagar en efectivo como comúnmente estoy acostumbrado. Hazles una transferencia. Hazla desde tu celular. Y con eso es más que suficiente para que ese gasto sea deducible. Te van a decir, te van a preguntar, ok, aquí está tu comprobante. Forma de pago, transferencia. Método de pago, PUE, pago en una sola exhibición. Aquí está. Y lo vas a guardar. Y el SAT se va a quedar automáticamente con una copia electrónica al momento de que ellos te lo emiten. Y el SAT va a ver que lo pagaste en una forma como te lo pidió y no en efectivo. Y te lo va a ir guardando en su base de datos para que al momento de hacer la declaración anual lo considere y sea deducible. También tenemos que puedes, y eso es muy importante, gastos hospitalarios y medicinas incluidas en la factura del hospital. Tengo clientes que llegan y me dicen, aquí están las 5 facturas del medicamento comprados en la farmacia. Amigos, el medicamento comprado en la farmacia no es deducible de impuestos. No sirve tu factura. Ni la pidas, porque no sirve. Solamente que hayas estado hospitalizado y el mismo hospital
te va a dar una factura por la estancia, por los servicios prestados, por el medicamento que te aplicó. Y esa factura de ese hospital sí es deducible, sí es una deducción, sí es considerada como una deducción personal. Pero si no, ya no estés pidiendo facturas del medicamento. Nos dice honorarios a enfermeras, análisis, estudios clínicos. Los que vaya yo al laboratorio a hacerme, pide tu CFDI, no los pagues en efectivo, acuérdate. Dice, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud o los que deriven de una discapacidad en los términos de lo dispuesto por la Ley General de la Inclusión de las personas con discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas instituciones. Esto se refiere a que si yo compro o alquilo un aparato para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, llámese mi hijo, acuérdate, mi esposa, mi concubina, mi cónyuge, mis padres o yo mismo como contribuyente, yo puedo pedir un CFDI cuando yo compre un aparato de estos. Pero siempre y cuando estas personas o yo como contribuyente cuente con una constancia o un certificado de incapacidad, que yo sea discapacitado. Aquí está la constancia, está incapacitado porque se lastimó un pie y va a utilizar unas muletas. Las compro y pido el CFDI. No, que ya está determinado como una discapacidad. Ya es discapacitado de por vida. Aquí tengo el certificado que lo está calificando como discapacitado. Entonces todo lo que le compres a tus hijos, a tu esposa, a tu concubina, va a ser deducible. Se va a considerar como una deducción personal. El mismo artículo, pero ahora en su fracción 2, nos dice que los gastos funerales, esos gastos funerarios que yo haga, y acuérdate que siempre va a ser en mis padres, mis abuelos, mi esposa, mis hijos. Los gastos que yo haga, yo los puedo hacer deducibles. Hasta una UMA elevada al año, que son 35.120.30. Yo voy a hacer deducible este pago. Falleció. Aquí está el CFDI del ataúd, o la funeraria a veces te da un CFDI por todo, ¿no? Me gasté 40,000. Solamente tengo hasta 30. Me va a ser deducible 35,120. Me gasté 30. Pues solamente los 30. La fracción 3 de este artículo también nos habla acerca de los donativos. Y aquí es muy importante que sepas que estos donativos que tú haces como al Teletón tienen que ser a instituciones que estén autorizadas para recibir donativos, porque tenemos un sinfín de empresas, de asociaciones civiles que se crean. Las personas piensan que con el hecho de crear una fundación, pues ya me van a dar todo, me van a regalar, me van a dar donativos, me van a dar dinero, me van a dar mobiliario, todo me van a donar. Porque hay personas que les gusta eso, crear asociaciones para vivir de ellas. Regálenme 50 garrafones de agua. A lo mejor sí ocupo 40, pero son 10 para mí y de ahí voy a comer, de ahí voy a vivir y ya sin preocuparme. Es una empresa para que me estén regalando cosas para mantenerme, ¿no? Yo así es como lo veo. Entonces la autoridad dice, a ver, para empezar yo te tengo que autorizar para recibir donativos. No nada más es de que tú crees la fundación y se acabó. Y no es algo tan sencillo que la autoridad te autorice. Tienes que cumplir con muchas cosas, con muchos requisitos. Cuando tú hagas un donativo a una institución autorizada, aquí pongo a Teletón porque ellos sí están autorizados,
te van a emitir un CFDI, un recibo de donativo, pero solamente puedes donar lo que tú quieras, pero solamente te van a hacer deducible hasta el 7% de tus ingresos. Si yo en un año gané 100,000 pesos, yo solamente me van a hacer deducible de este donativo 7,000 pesos. También podemos hacer donativos. En el mismo artículo 151, fracción 3, vienen a las personas, a las empresas, al tipo de personas que yo les puedo hacer donativos. Entre ellos me mencionan las que cuenten con autorización, y también al gobierno. Yo puedo hacer un donativo al gobierno, y nos dice que cuando realice yo un donativo a favor de la federación, o sea, del país, de los municipios, de los estados o de organismos descentralizados, ahí solamente va a existir un tope del 4%. Si yo gané 100,000, solamente me pueden hacer deducible 4,000 pesos. Y recuerda que no porque sea una fundación quiere decir que cuente con el permiso para recibir donativo. Cuando te emitan tu CFDI por ese recibo, ahí tiene que venir el número de autorización por parte del SAT. Si no, tu comprobante no es deducible. El artículo 151, en su fracción 4, nos habla de los intereses pagados por créditos hipotecarios. Tenemos un crédito con Infoviste, con el Infonavit, para comprar una casa, remodelar, construir. ¿Y qué es lo que pasa? Yo agarro y me meto a la página del Infonavit o del Foviste y puedo descargar en el mes de enero, a partir del mes de enero, mi constancia de los intereses reales que les pague. Yo le pago intereses durante todos los meses. Cada que yo doy, que me retienen una cantidad para pagar ese crédito, para pagar esa casa. Pero hay intereses reales que se calculan en base a la inflación. Para este 2021 terminamos en diciembre con una inflación del 7.36%. La inflación fue muy grande porque siempre era del 4, del 5, y derivado del COVID en este 2021 llegamos al 7.36%. Una inflación, pues con este nuevo gobierno, bastante alta. Y queremos pensar que es derivado del COVID. Pero esta inflación se le aplica a los intereses. Y obvio, si la inflación es alta, los intereses suben. Y dices, nada más vas a pagar los intereses reales. Los intereses que pagaste, quítale los intereses de la inflación y va a salir una cantidad muy pequeña. Así que en este 2022, cuando presentes tu declaración, ahora va a ser muchísimo menos la parte deducible de los intereses pagados por créditos hipotecarios. ¿Qué tienes que hacer? Pide tu constancia de intereses. ¿Contrataste con el banco? El banco te tiene que dar tu constancia. El Infonavit, de igual manera, te metes y descargas tu constancia de intereses. Nos comenta la fracción 5 que las aportaciones como contribuyente que tú hagas, para cuando te retires, se llaman aportaciones complementarias de retiro. Esas aportaciones se van a hacer directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro. Y nos comenta, dice, el monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos del contribuyente. Vamos a poner 100,000 pesos, yo gané. Solamente yo puedo aportar lo que yo quiera, pero hasta 10%, hasta 10,000 pesos de esos 100,000, se me va a hacer deducible de impuestos. Y nos dice, sin que dichas aportaciones excedan a 5 UMAS elevadas al año. No puedo aportar más de 163,467. No puede rebasar. Sí puedo aportar,
pero no pueda rebasar. ¿Para qué son estas aportaciones? Cuando yo me voy a pensionar, quiero que mi pensión sea mucho más alta, entonces hago aportaciones voluntarias, complementarias a mi subcuenta. Para que cuando yo llegue el momento de que ya me voy a jubilar, cuando yo tenga 60 a 65 años, porque a partir de los 60 ya te puedes jubilar, esta pensión que me van a otorgar va a incrementar gracias a las aportaciones que yo fui dando durante todos estos últimos años. Pero también lo podía hacer deducible de impuestos como una deducción personal dentro de mi declaración anual, pero solamente se me hacía deducible hasta el 10% de mis ingresos. Aquí ponemos un concepto. ¿Cuál es la diferencia de pensión y jubilación? Otra de las preguntas que normalmente nos hacen, porque nos dicen, ¿qué es pensionarse? Me voy a pensionar. Mucha gente dice, me voy a jubilar. Pensionarse o jubilarse. Se dice jubilar. Cuando yo estoy grande, cuando ya tengo 60 años, digo grande para efectos de relación laboral, para trabajar, ya tengo 60 años, ya me quiero jubilar. Me puedo jubilar a partir de los 60 años. Jubilación es ese proceso que estoy haciendo. El retirarme. Eso es jubilarme. Y el dinero que me van a dar se llama pensión. Cuando dicen me voy a pensionar, no, quiere decir que te vas a jubilar. ¿Cuándo se dice que me voy a pensionar? Pues cuando quedé viudo y me van a dar una cantidad de dinero por mi esposo o por mi esposa que murió. Ahí sí me están dando una pensión por viudez, por orfandad porque murió mi padre, o por incapacidad porque me determinaron una discapacidad ya permanente, ya me retiré a mis 35, 40, 45 años porque tuve un accidente, ya soy discapacitado, entonces esa cantidad se llama pensión. Pero seguimos. El artículo 151 en su fracción 6 nos menciona que también las primas por seguros de gastos médicos, tú puedes comprar una póliza de seguro de gastos médicos mayores y es deducible de impuestos, se considera como una deducción personal, siempre y cuando así nos menciona, pues que sea para el propio contribuyente, acuérdate, cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, hijos, padres. Compras una póliza de seguro de gastos médicos mayores que son muy buenas y va a ser deducible de impuestos. Nada más sí cuida mucho el uso del CFDI, porque sí tienen que poner, cada que tú pagues una deducción personal, es muy importante que no le pongan gastos en general, porque son deducciones personales. El transporte escolar, de igual manera, la fracción 7 del artículo 151 nos dice que como deducción personal se considera el transporte escolar, siempre y cuando sea obligatorio. La verdad yo no conozco ninguna escuela que obligue a pagar el transporte escolar. Si no, nadie iría a dejar a sus hijos, nadie iría a recogerlos. Es raro que haya una escuela que te obligue a pagar el transporte escolar. En caso de que existiera, pues sí se podría hacer deducible ese transporte. Y recuerda, pues siempre y cuando no lo pagues en efectivo. Y que sea para tus hijos. Y que sea obligatoria. No conozco ninguna, te vuelvo a repetir. De ahí en fuera, aquí terminan, en el artículo 151, se terminan las deducciones personales. Pero tenemos otro beneficio que se publicó el 26 de diciembre del 2013. Fue un beneficio que nos hablaba sobre las colegiaturas que yo pago para mí, para mis hijos, mi esposa, mi cónyuge. Y esas colegiaturas van desde el preescolar hasta el bachillerato o profesional técnico o su equivalente. Y tenemos un monto anual que empieza desde los 14,200 en preescolar y termina en bachillerato en 24,500 anuales. También tengo conocidos, contribuyentes, clientes que cada mes pagan 3,000, 4,000 pesos de colegiatura y lo multiplicas al año y pagan 44,000 y creen o piensan que el SAT les va a considerar toda esa colegiatura.
Y no, vienen topadas, tienen un límite. No te va a permitir meter todas. Cuando tú presentas tu declaración anual, ahí viene la lista de todos los FDIs de las colegiaturas y te va marcando cuáles sí te va a presentar, y cuando llega al monto, automáticamente las demás ya no te las considera. Te las pone como no deducibles. Cuando él te corta hasta 14,200, hasta 12,900, dependiendo del nivel educativo en el que tú te encuentres. Esto viene en el artículo 1.8 de ese decreto, y aquí es donde tú puedes ver que nos dicen que este estímulo va a ser aplicable a los pagos que tú realices como contribuyente a las instituciones educativas, siempre y cuando que estas escuelas tengan reconocimiento de validez oficial, el famoso REVOE, reconocimiento de validez oficial de estudios. Hay escuelas, yo creo que en la actualidad ya todas tienen REVOE, muchas que no contaban con este reconocimiento de validez oficial, pues ya cerraron. Pero la escuela tiene que tener su REVOE, y te puedes dar cuenta, la misma escuela tiene que tener ahí anotado en una placa su número de REVOE, su número de registro. Y dice también la autoridad, ¿sabes qué? Este estímulo de las colegiaturas no te lo voy a considerar cuando tú quieras meterlo para la inscripción o reinscripción, porque me cobran una colegiatura cada mes, pero también pago reinscripción, también pago las inscripciones. Eso no se considera, solamente son las colegiaturas. Y algo que muchas veces se nos pasa, que dice que no te va a considerar estas colegiaturas cuando descubra, o cuando, si tú como buen contribuyente le dices, que tu hijo cuenta con una beca o tiene algún apoyo económico. Si el niño tiene un apoyo económico o tiene una beca, no te lo va a considerar, no va a ser aplicable. Que déjame te digo que he conocido niños que tienen becas y que tienen apoyos económicos, y el SAT no se percata y les hace deducible a los padres esos pagos por colegiaturas. Y si nos vamos al reglamento, porque así como hay una ley, también hay un reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 264 ahí nos menciona que tú puedes meter un CFDI cuando te compres unos lentes, pero que estos lentes deben de ser ópticos graduados. No puedes meter la compra de unos lentes para el sol, no puedes meter la compra pues de unos lentes nada más porque me gustan unas gafas. Tienen que ser unos lentes que estén graduados, porque realmente los necesitas para corregir un defecto visual, y que solamente van a estar topados hasta 2,500 pesos. Es que yo me quiero comprar unos Chanel que me costaron 12,000. Bueno, pues cómpralos. Ahí en el CFDI, ahí en la declaración anual, va a venir que es de 12,500, de 12,000, pero en la parte derecha va a decir deducible 2,500, porque vienen topados. Y muy importante, muy, muy importante. Aquí cuando tú presentas tu declaración anual y en caso de que salga un saldo a favor, te va a pedir que pongas el estado de cuenta bancario, que pongas el número de cuenta clave, y esto tiene que ser del contribuyente. Aquí tienes que revisar tu clave bancaria estandarizada. Eso significa cuenta clave bancaria estandarizada. La vas a copiar de tu estado de cuenta, de una cuenta que esté activa, porque en una ocasión me pasó que no llegó la devolución y era porque la cuenta ya estaba inactiva, ya no la tenía el contribuyente y se equivocó y puso su cuenta que ya ni la tenía. Pero verifica que tengas tu cuenta activa, copias tu número de cuenta clave, lo pones en tu declaración anual y en caso de que exista un saldo a favor, ahí te lo van a depositar. Recuerda que no lo pagues en efectivo, no pagues ninguna de estas deducciones en efectivo para que puedan ser deducibles de impuestos. Pide factura, pide CFDI,
todas estas deducciones, si no pides CFDI, si no las pagas como debe ser, sí van a aparecer ahí. Pido CFDI, pero lo pago en efectivo. Sí van a aparecer en mi declaración anual, pero van a aparecer en la sección de no deducibles. Espero que este tema te haya servido. Se llama deducciones personales que yo puedo meter, que yo puedo acumular durante el año para meterlo en mi declaración anual. Muchas gracias, cuídate, nos estamos viendo.